Lesiones preinvasoras del cuello uterino. Sabemos que más del 90% de los carcinomas de células escamosas del cuello uterino están asociados a infección por VPH. El tratamiento de estas lesiones preinvasoras es considerado parte de la estrategia junto con la vacunación para prevenir el desarrollo del cáncer cervical. Recordando la historia natural del cáncer de cuello uterino, tenemos un cuello normal que puede ser infectado por VPH. El 80% más o menos remite, es decir, hay regresión de la lesión asociada y de las infecciones. Un pequeño porcentaje puede persistir y progresar a lesión preinvasora, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado. Estas lesiones pueden regresar de igual forma a el cuello normal o pueden progresar a cáncer de cuello uterino y llegar al punto de no retorno. Es decir, a partir de ese momento no es posible regresión espontánea de las lesiones. Podemos ver el epitelio escamoso del cuello uterino con su membrana basal, la capa de células basales media y superficiales. Las partículas virales entran, se replican como episoma y pueden simplemente utilizar los mecanismos de replicación celular para replicarse y liberar estas partículas virales. Sin embargo, puede haber integración al ADN de la célula de este ADN del virus y producirse entonces la transformación maligna o carcinogénesis, que puede ser de bajo grado y de alto grado cuando ocupa 2/3 hasta todo el espesor del epitelio. Cuando la lesión pasa más allá de la membrana basal, ya la consideramos una lesión preinvasora. Hasta este momento es lesión preinvasora del cuello del útero, con los diferentes grados, 1, 2 y 3, o lesión escamosa de bajo grado y de alto grado, cuando ya hay atipes celulares. Los diferentes tipos de lesiones, el NIC1, NIC2 y NIC3 tienen diferentes porcentajes de regresión, siendo por supuesto mayor el porcentaje de regresión en los pacientes con NIC1 y la persistencia mayor en NIC3. La progresión va aumentando a medida que aumenta la severidad de la lesión. Sin embargo, en el NIC3 se ha reconocido como un 12% porque la mayoría de las lesiones son tratadas y no se permite que llegue más allá y por eso no tiene un porcentaje avanzado. ¿Cómo es la prevención secundaria? La pesquisa y tratamiento de lesiones preinvasoras. Aquí recordamos los diferentes modelos de pesquisa de cáncer de cuello uterino. Podemos tener el modelo de pesquisa con citología, donde se maneja dependiendo del tipo de lesión, ya vamos a ver. La pesquisa con prueba de pH refleja, donde se hace una citología. Se tratan las lesiones de alto grado y bajo grado, se refieren a colposcopia y el ASCUS se le realiza una prueba de pH refleja y dependiendo del resultado se refiere a colposcopia o se hace observación. Después tenemos la prueba de simultánea o co-test que se hace en conjunto citología con prueba de pH y si el resultado es positivo, la paciente es referida a colposcopia. Si el resultado es negativo, se realiza co-test en 5 años y si el resultado es negativo a citología y VPH positivo, se puede repetir o se puede tipificar 16 y 18. Si la repetición es negativa, se hace cotest en 5 años. Si es positiva, se refiere a colposcopia. Y la tipificación, si es negativa, se hace cotest en 1 año. Y si es positiva, se refiere a colposcopia. Después tenemos la pesquisa con prueba primaria de BPH. Es decir, se hace primero la prueba de BPH y dependiendo del resultado, la paciente si es BPH negativa, se controla en 3 años. Si el BPH es positivo para 16 y 18, se refiere a colposcopia y si es positivo para los otros tipos de BPH de alto riesgo, se realiza una citología refleja. Negativa, control en 1 año y si es positiva, es decir, ASCUS o más, se refiere a colposcopia. Es importante saber que hay diferentes niveles del manejo de lesiones preinvasoras. Tenemos el nivel de pesquisa, que se hace como vimos con citología, BPH, también se puede hacer con inspección visual con ácido acético. Después tenemos el nivel diagnóstico, después de que la paciente en la pesquisa da una citología o una alteración a nivel del BPH y se refiere a colposcopia, se hace biopsia.
y posteriormente, si el resultado de la biopsia lo amerita, se hace tratamiento. El tratamiento puede ser ablativo o excisional. En el caso de excisional, se realiza excisión de la zona de transformación anormal o una conización con asa. Se puede hacer ablativa con crioterapia, láser o termoablación. Por supuesto, se prefiere la primera porque se obtiene una pieza histológica que puede ser evaluada completamente y nos da más información sobre las características de la lesión. Entonces, dentro del manejo de las lesiones preinvasoras tenemos una pirámide invertida, una gran cantidad de pacientes que se le hace pesquisa, de las cuales las seleccionadas como de alto riesgo para tener lesiones preinvasoras se les hace el diagnóstico a través de la biopsia y dependiendo del resultado se observa o se trata a la paciente. En pesquisa, en el resultado de la citología, tenemos categorías que son definitivas y categorías que son dudosas. Dentro de las categorías definitivas tenemos el IE de alto grado, de bajo grado, el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Dentro de las categorías dudosas, es decir, que requieren evaluaciones adicionales, tenemos insatisfactoria, ASCUS, ASC-H, AGUS y células atípicas glandulares que están a favor de neoplasma. Vamos a comenzar primero con las categorías que son dudosas. Tenemos la citología insatisfactoria. ¿Qué hacemos con este tipo de citología? Si no conocemos el tipo de BPH, porque no se le realizó la prueba, se puede repetir la citología en 2 a 4 meses. Si es anormal, se refiere, según se observa, se refiere según el resultado. Si es negativa, se hace un screening de rutina o un co-testing en un año. Y si persiste insatisfactoria, la paciente debe ser referida a colposcopia para ver si hay alguna lesión que esté dando este resultado. En pacientes mayores de 30 años se puede realizar el BPH, la detección de BPH. Si es negativo, se puede igual repetir la citología en 2 a 4 meses y si es positivo, puede repetirse la citología, pero también se puede referir directamente a colposcopia para evaluar mejor la paciente y tomar una biopsia si hay alguna lesión. ¿Qué hacemos con una citología que reporta ASCUS? Se puede repetir la citología en un año. Si es negativa, se pasa a rutina, a su control de rutina de citología cada 3 años. Si da ASCUS o más, se refiere a colposcopia con realización de muestra endocervical en mujeres que no tengan lesiones colposcópicas o aquellas que tengan colposcopias insatisfactorias o que no se vea completamente la zona de transformación. Se va a manejar según el resultado de la colposcopia o de la biopsia que se tome. Sí se puede hacer un test de BPH, que es la estrategia preferida. Si es positiva, se puede manejar de la misma manera que la paciente de bajo grado y se refiere a colposcopia, y si es negativa se realiza el control cada 3 años. En las pacientes con células atípicas glandulares, todas las subcategorías, menos las células endometriales atípicas, deben ser referidas a colposcopia con muestra de tejido endocervical. En pacientes mayores de 35 años o que tengan riesgo para neoplasia endometrial se debe realizar una biopsia de endometrio. Si el resultado son células atípicas endometriales, la paciente se le debe realizar una muestra de una biopsia de endometrio y endocervix, y si no hay patología endometrial debe ser referida a colposcopia. ¿Cómo manejamos ASCUS o LIE de bajo grado en pacientes jóvenes entre 21 y 24 años? Se puede repetir la citología al año, es la estrategia preferida. Si da negativa ASCUS o LIE de bajo grado, se vuelve a repetir en un año, y si es negativa en 2 ocasiones, la paciente pasa su control de rutina cada 3 años. Si es mayor o igual a ASC, se refiere a colposcopia. Si esta citología al año da ASC-H, células atípicas glandulares o un LIE de alto grado, la paciente debe ser referida a colposcopia. Si se hace una prueba de pH refleja, que solamente debe hacerse en estas pacientes jóvenes si hay ASCUS, si es positiva podemos seguir esta estrategia de repetir la citología al año.
y si es negativa, la paciente pasa a su control rutinario. ¿Cómo manejamos la citología que reporta LIE de bajo grado? En la paciente de LIE de bajo grado con un BPH negativo, la estrategia preferida es repetir el cotest en un año y si la citología y el BPH da negativo, la paciente pasa su cotesting cada 3 años. Si la citología da mayor o igual a ASCUS o el BPH se vuelve positivo, la paciente debe ser referida a colposcopia. ¿Qué hacemos si no disponemos del virus de BPH, de la prueba de detección de BPH? Se refiere directamente a colposcopia para evaluar si hay algún tipo de lesión. Y si la paciente tiene un LIE bajo grado con BPH positivo, también es referida a colposcopia. Si la paciente no está embarazada y no se identifica lesión en la colposcopia, se debe hacer una muestra de endocervix, o si la paciente tiene una evaluación colposcópica inadecuada o si la paciente tiene una lesión adecuada y se identifica lesión, también se puede hacer una toma de muestra endocervical. Si el resultado de la biopsia no da NIC2, NIC3, se debe manejar dependiendo del tipo de lesión que haya dado. Si la biopsia de la paciente reporta NIC2-3, se debe entonces manejar acorde a este resultado. ¿Cómo hacemos con la paciente con LIE de bajo grado en el embarazo? Se prefiere referir a colposcopia. Si la biopsia no reporta NIC2, NIC3, se hace el seguimiento después del parto y si reporta NIC2, 3, se puede hacer una conización con ASA. Sin embargo, en las pacientes embarazadas, recordemos que tienen el cuello muy friable, se puede diferir también la colposcopia después de 6 meses del posparto y esa es la que yo prefiero como manejo de este tipo de lesiones en el embarazo. ¿Cómo se maneja la citología que reporta ASC-H? Se debe referir inmediatamente a colposcopia, no importa el resultado del BPH. Si el resultado es NIC2-3, se debe entonces tratar de acuerdo a los lineamientos para estos casos y si no es NIC2-3, es menor, pues se debe hacer el tratamiento de acuerdo al tipo de lesión que se encuentra. ¿Cómo se maneja la lesión LIE de alto grado? La paciente puede ser referida inmediatamente para conización con ASA o se le puede realizar una colposcopia con muestra endocervical y dependiendo del resultado debe ser manejada NIC2-3. Por supuesto, estas opciones son distintas en pacientes con edades entre 21 y 24 años y pacientes embarazadas. Entonces pasamos al nivel del diagnóstico. La paciente en la pesquisa nos dio un resultado atípico que amerita una evaluación colposcópica y entonces hacemos una biopsia cervical. ¿Cuáles son las categorías de biopsia? Tenemos NIC1 o LIE de bajo grado, NIC2, NIC3, LIE de alto grado, carcinoma invasorio y adenocarcinoma in situ. La Asociación Americana de Patología Genital recomienda realizar, y la Americana de Patólogos recomienda realizar detección por inmunistoquímica de P16 y considerar los NIC2 que expresen P16 como lesiones de alto grado y los demás como lesiones de bajo grado. En general, el LIE de alto grado debe ser siempre tratado por su alto potencial de malignización, excepto en embarazadas, que podemos esperar. El NIC2 se hace la estratificación con P16 y tratar solamente si sobreexpresa y observar las que no sobreexpresen el P16. Y en los casos de LIE de bajo grado o NIC1, la observación es la regla. ¿Cómo manejamos el NIC1? Se puede hacer seguimiento sin tratamiento, se hace un cotesting a los 12 meses, si da más de ASCUS o más, o BPH positivo, la paciente es referida a colposcopia y tratada según la lesión.
Si es negativo el BPH y negativa la citología, pues se puede hacer un retesting o hacer un control en 3 años, y si sigue negativa, se puede posteriormente pasar a su control. En el caso de que la biopsia de NIC1 y si persiste por lo menos 2 años, se puede hacer seguimiento o excisión de la zona de transformación según individualicemos a la paciente. ¿Cómo hacemos para manejar NIC1 precedido de una citología que reporta el líder de alto grado o ASC-H, lo que se considera la discrepancia citohistológica? Se puede hacer un co-testing a los 12 o a los 24 meses, y a los 24 meses. Si es negativo en ambas visitas, la paciente puede ser reevaluada cada 3 años. Si alguno es positivo, excepto el LIED de alto grado, la paciente es referida a colposcopia, y si da un LIED de alto grado, la paciente debe ser referida para un procedimiento de excisión, una conización con asa. Otra opción es revisar la citología, la biopsia y los hallazgos colposcópicos para ver si definitivamente hay una discrepancia en cuanto a los resultados obtenidos y si se maneja según el resultado del diagnóstico. ¿Cómo manejamos NIC 2 o 3? Si la colposcopia es satisfactoria, se puede hacer excisión o ablación de la zona de transformación, cualquiera de las dos opciones. Posteriormente se hace una reevaluación en 12 y 24 meses por citología o citología y BPH, y después de 2 resultados negativos la paciente pasa a su rutina, a su pesquisa de rutina. Si la colposcopia es inadecuada o hay una recurrencia del NIC 2 o 3 o la muestra endocervical reporta NIC 2-3, es preciso hacer una conización con asa. Ya no se puede hacer procedimientos ablativos. Se hace un control 24, a los 12 y a los 24 meses, y si alguno sale anormal, se vuelve a referir a colposcopia con muestra endocervical. Por supuesto, estas opciones de manejo son distintas en pacientes embarazadas o que tengan entre 21 y 24 años. Si se reportan los márgenes de la lesión NIC 2-3 posterior al procedimiento de excisión, se debe hacer citología y excisión a los 4 o 6 meses. Pero también se puede repetir, se puede hacer una reconización y también se puede hacer histerectomía si la reconización no es factible. ¿Cómo manejamos el NIC 2 en mujeres jóvenes? El NIC 2 y el NIC 3. Cualquier opción, tanto tratamiento como observación, son aceptables. Cuando el NIC 2 es absolutamente claro en el diagnóstico, se prefiere la observación. Cuando está claro el diagnóstico del NIC 3 o la colposcopia es inadecuada, se prefiere entonces el tratamiento. ¿Qué hacemos si observamos? Hacemos colposcopia y citología en 6 meses o por 12 meses, es decir, por 2 veces. Si es negativo, se hace el cotest en 1 año, y si es negativo, después la paciente pasa a control cada 3 años. Si la colposcopia empeora o la citología reporta alto grado o persiste el problema por 1 año, se repite la colposcopia y se recomienda realizar una nueva biopsia. Si persiste la lesión, ahí sí ya está recomendado el tratamiento. ¿Cómo se maneja el adenocarcinoma in situ, que se diagnostica durante el procedimiento de excisional? Se prefiere la histerectomía, pero se puede hacer manejo conservador en pacientes que desean fertilidad futura. Si los márgenes de esta conización con asa son negativos, se puede hacer un seguimiento a largo plazo, es decir, seguir a la paciente por lo menos anualmente durante un largo tiempo. Si están involucrados los márgenes o si la muestra endocervical es positiva, se recomienda una reconización o se puede hacer una reevaluación a los 6 meses. Cualquiera de las dos opciones está recomendada dependiendo de la disponibilidad de la paciente. Vamos a hablar un poco de lo que es el consenso, los lineamientos de consenso para el manejo basado en riesgos de la ASCCP para el 2019.
Ellos establecen, bajo varios parámetros que ahora vamos a ver, establecen el riesgo inmediato de NIC3. Si este riesgo inmediato de NIC3 es mayor de 4%, hay tres opciones que pueden ser tomadas en cuenta. Colposcopia si el riesgo está entre 4 y 24%, tratamiento o colposcopia si está entre 25 y 53%, y más de 60% ya se considera que se debe hacer el tratamiento de forma inmediata. Si no hay un riesgo inmediato de NIC3, es decir, que ese riesgo no es mayor de 4%, entonces debemos evaluar si hay un riesgo de desarrollar NIC3 a los 5 años. Si el riesgo de desarrollar NIC3 a los 5 años es menor de 0,15, entonces la paciente puede ser referida a su control cada 5 años si es con BPH y cada 3 años si es con citología. Si paciente el riesgo es de 0,15 a 0,54%, entonces puede hacerse un control cada 3 años. Si el riesgo de NIC3 a los 5 años es mayor del 55%, se debe reevaluar a la paciente en un año. Aquí vemos las tablas que se utilizan para calcular cada uno de los riesgos y aquí la podemos ver de forma simplificada. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado de la citología, el resultado de la detección de BPH, el cálculo que se hace según eso del riesgo inmediato de NIC3, el riesgo de NIC3 a los 5 años, cuál es el manejo recomendado y cuál es el porcentaje de confianza de ese manejo. Por ejemplo, si tenemos una citología negativa, pero es positiva para los dos tipos de alto riesgo, los 12 tipos de alto riesgo de BPH, tiene un riesgo inmediato de NIC3 de 1,3, es decir, está por debajo del 4%, con un riesgo de 2,2 de desarrollar NIC3 a los 5 años, es decir, que se recomienda el seguimiento al año. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el LIE de alto grado, si la paciente tiene un BPH positivo para 16, ya el riesgo inmediato para desarrollar NIC3 es del 60% y por encima del 60% se recomienda referir directamente al tratamiento a esta paciente. La ASCCP ha desarrollado una aplicación que se puede usar en los teléfonos, pero también en las páginas web. Entonces, entramos a la aplicación, se selecciona la edad de la paciente y qué situación clínica estamos evaluando. Por ejemplo, aquí podemos poner que la paciente viene a un resultado de rutina de su pesquisa citológica. Se evalúa si la paciente tiene o no detección de BPH, en este caso ponemos que no tiene, y el resultado de la citología, en este caso pusimos ASCUS. También se pregunta si la paciente tiene citologías anteriores, ponemos que no. Se confirma entonces cuál es el caso que estamos evaluando. Es una paciente entre 30 y 65 años que le estamos evaluando una citología de rutina con un resultado solamente de citología que reporta ASCUS. Le damos Submit y entonces la paciente da las recomendaciones que se puede hacer test de BPH, que es el preferido, o repetir la citología en un año. Y se pone aquí el algoritmo que se utiliza para la recomendación. En conclusión, la pesquisa, diagnóstico y tratamiento efectivo de las lesiones preinvasoras contribuye de forma efectiva a la disminución de la incidencia de cáncer cervical. Por eso debemos enfocarnos en una buena pesquisa y un buen tratamiento. Categorías definitivas para realizar diagnóstico y tratamiento: LIE de alto grado, ASC-H, atipias glandulares y carcinomas. El manejo diagnóstico y terapéutico especial en menores de 25 años, pacientes embarazadas e inmunosuprimidas. No todas las lesiones preinvasoras deben ser tratadas. Es importante evitar el sobretratamiento. Hay que recordar que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia. La experiencia permite conectar el conocimiento que hemos adquirido para organizar mejor la toma de decisiones. Feliz día.